El poder corrompe, Stanford y la transformación instantánea. Philip Zimbardo nunca imaginó que su experimento en los sótanos de Stanford se convertiría en una de las demostraciones más aterradoras sobre cómo el poder puede corromper instantáneamente a personas normales. En 1971, transformó el edificio de psicología en una prisión simulada, dividiendo a 24 estudiantes universitarios en guardias y prisioneros mediante el simple lanzamiento de una moneda. Lo que sucedió después desafía toda comprensión racional sobre la naturaleza humana. En menos de 36 horas, los guardias comenzaron a exhibir comportamientos sádicos y autoritarios que jamás habían mostrado en sus vidas cotidianas. Despertaban a los prisioneros en plena madrugada, los obligaban a hacer ejercicios humillantes, y gradualmente escalaron hacia formas más sofisticadas de tortura psicológica. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a mostrar signos de depresión severa, ansiedad extrema y sumisión patológica. Algunos experimentaron crisis nerviosas tan severas que tuvieron que ser liberados prematuramente. El más impactante fue el prisionero 8612, que desarrolló un brote psicótico después de solo 5 días, gritando incoherentemente y mostrando signos de disociación completa de la realidad. El experimento, programado para durar 2 semanas, tuvo que ser terminado abruptamente después de solo 6 días cuando la novia de Zimbardo, Christina Maslach, visitó la prisión y quedó horrorizada por lo que presenció. Ella fue la única entre más de 50 observadores que cuestionó la moralidad de lo que estaba ocurriendo, revelando cómo la proximidad al poder puede cegar incluso a los observadores más entrenados. La transformación psicológica fue tan radical que algunos guardias admitieron años después que habían perdido completamente el contacto con su identidad real durante el experimento. Describían experiencias disociativas donde sentían que su yo verdadero observaba desde afuera mientras una personalidad desconocida y cruel tomaba el control de sus acciones. El aspecto más perturbador del experimento de Stanford no fue solo la rapidez con la que emergió la crueldad, sino la creatividad con la que se manifestó. Los guardias inventaron castigos cada vez más elaborados, desarrollaron jerarquías de poder entre ellos, y crearon rituales de humillación que parecían surgir de algún instinto primitivo y sádico profundamente enterrado en la psique humana. Décadas después, Zimbardo utilizaría estos hallazgos para explicar los abusos en la prisión de Abu Ghraib, argumentando que las condiciones institucionales pueden transformar a personas ordinarias en perpetradores de actos inimaginables. Sin embargo, esta explicación plantea preguntas inquietantes sobre la responsabilidad individual y la naturaleza del mal humano. La obediencia ciega, Milgram y los verdugos cotidianos. Stanley Milgram construyó una máquina de tortura disfrazada como experimento científico, revelando que la persona promedio es capaz de infligir dolor extremo a un inocente simplemente porque una figura de autoridad se lo ordena. Su laboratorio en Yale se convirtió en el escenario de uno de los descubrimientos más aterradores sobre la naturaleza humana, que el mal no requiere monstruos, sino simplemente personas ordinarias en circunstancias extraordinarias. El diseño experimental era diabólicamente simple. Los participantes creían que estaban ayudando en un estudio sobre aprendizaje, administrando descargas eléctricas cada vez más intensas a un aprendiz, en realidad un actor, cada vez que cometía un error. El generador de descargas tenía etiquetas que iban desde descarga ligera hasta peligro, descarga severa, culminando en un siniestro besos que sugería voltajes potencialmente letales. Lo que Milgram descubrió desafió todas las predicciones de psiquiatras, estudiantes graduados y ciudadanos ordinarios consultados antes del experimento. Mientras que las predicciones sugerían que menos del 1% de las personas llegaría hasta el final, la realidad fue que el 65% de los participantes administraron lo que creían eran descargas potencialmente mortales a un extraño inocente. Los participantes no eran sádicos ni psicópatas. Muchos mostraban signos evidentes de estrés extremo, sudoración profusa, temblores, risas nerviosas, y súplicas al experimentador para detener el procedimiento. Sin embargo, cuando el experimentador respondía con frases simples como, el experimento requiere que continúe, o, usted no tiene otra opción, la mayoría obedecía a pesar de su evidente malestar moral. Una de las variantes más escalofriantes del experimento ocurrió cuando Milgram colocó la mano del participante directamente sobre la mano del aprendiz, para forzar el contacto con la placa eléctrica.
Incluso en estas condiciones de máxima proximidad física y emocional con el sufrimiento de la víctima, el 30% de los participantes continuó hasta el final. El experimento reveló los mecanismos psicológicos específicos que permiten que personas normales cometan actos atroces. La difusión de responsabilidad jugaba un papel crucial. Los participantes transferían mentalmente la responsabilidad moral al experimentador, convenciéndose de que ellos eran simplemente instrumentos de una autoridad científica legítima. Milgram también descubrió el poder de la escalada gradual. Si hubiera pedido a los participantes que administraran inmediatamente la descarga máxima, la mayoría habría rechazado. Sin embargo, el aumento incremental de 15 voltios creaba un sendero psicológico que hacía que cada paso sucesivo pareciera apenas más severo que el anterior, una técnica que los regímenes totalitarios han perfeccionado a lo largo de la historia. Los hallazgos de Milgram arrojaron luz perturbadora sobre eventos históricos como el Holocausto, los genocidios en Ruanda y Camboya, y las atrocidades de guerra en general. Sugería que la capacidad para el mal sistemático no requiere una población de psicópatas, sino simplemente las condiciones sociales apropiadas para activar la obediencia destructiva en personas ordinarias. El niño Roberts Cabe, sembrando el odio entre inocentes. Muzaffer Sherif diseñó una de las manipulaciones psicológicas más crueles jamás perpetradas contra niños, creando artificialmente prejuicio y hostilidad entre grupos de menores de 11 años que nunca antes se habían conocido. En 1954, en un campamento de verano en Oklahoma, Sherif demostró con precisión quirúrgica cómo sembrar las semillas del odio tribal en mentes jóvenes e impresionables. 24 niños de clase media, todos psicológicamente sanos y sin historial de comportamiento agresivo, fueron divididos en dos grupos sin conocimiento del experimento real. Durante la primera semana, los grupos desarrollaron identidades cohesivas naturalmente, los Eagles y los Rattles. Crearon banderas, canciones, rituales internos y lazos de amistad genuinos que cualquier observador externo habría considerado completamente saludables. La segunda fase del experimento reveló la facilidad aterradora con la que se puede manufacturar el odio. Sherif introdujo competencias entre los grupos por recursos limitados, trofeos, premios, y privilegios especiales que solo un grupo podría ganar. En cuestión de días, los niños que habían sido completamente pacíficos comenzaron a exhibir hostilidad intensa hacia el grupo rival. La escalada de agresión fue tan rápida como predecible. Comenzó con insultos y burlas durante las competencias, pero rápidamente evolucionó hacia sabotaje activo. Los Eagles quemaron la bandera de los Rattles. Los Rattles saquearon la cabaña de los Eagles. Ambos grupos comenzaron a atesorar piedras y palos como armas potenciales, preparándose para enfrentamientos físicos. Lo más inquietante era la transformación en el lenguaje y las actitudes de los niños. Comenzaron a deshumanizar al grupo rival, describiéndolos como tramposos, sucios y cobardes. Desarrollaron estereotipos negativos detallados sobre las características del grupo rival, a pesar de que estos niños habían sido seleccionados por ser virtualmente idénticos en antecedentes socioeconómicos y personalidad. La tercera fase del experimento fue igualmente reveladora. Sherif introdujo amenazas externas que requerían cooperación entre ambos grupos, problemas con el suministro de agua, un camión averiado que necesitaba ser empujado, y la necesidad de combinar recursos para comprar una película que ambos grupos querían ver. Gradualmente, la hostilidad se desvaneció y emergieron nuevas amistades que cruzaban las líneas grupales originales. El experimento de Roberts Cabe demostró principios fundamentales sobre la naturaleza del prejuicio y el conflicto intergrupal que siguen siendo relevantes hoy. Mostró que la identidad grupal puede formarse instantáneamente a partir de categorías completamente arbitrarias, que la competencia por recursos limitados casi inevitablemente genera hostilidad, y que la cooperación hacia objetivos comunes puede reducir el prejuicio incluso después de que se ha establecido firmemente. Los efectos psicológicos en los niños fueron duraderos. Muchos de ellos formaron recuerdos vívidos y traumáticos de la experiencia, recordando décadas después la intensidad de la hostilidad que sintieron hacia niños que ahora reconocían como fundamentalmente similares a ellos mismos. Las lágrimas de Little Albert, condicionando el miedo en un bebé.
John Watson y Rosalie Rainer perpetraron uno de los actos más despiadados en la historia de la psicología experimental cuando eligieron a un bebé de 9 meses como sujeto para demostrar que los miedos humanos pueden ser condicionados artificialmente. Albert B., conocido en la literatura como Little Albert, se convirtió en el símbolo viviente de cómo la ciencia puede justificar la crueldad hacia los más vulnerables en nombre del progreso del conocimiento. Albert era un bebé excepcionalmente tranquilo y equilibrado emocionalmente, características que lo hacían el candidato perfecto para el experimento de Watson. Durante las sesiones iniciales, Albert jugaba felizmente con una rata blanca de laboratorio, sin mostrar miedo alguno. También interactuaba calmadamente con un conejo, un perro, una máscara de Santa Claus, y varios otros estímulos que Watson pretendía asociar con el terror. El proceso de condicionamiento fue meticulosamente cruel. Watson golpeaba una barra de acero con un martillo directamente detrás de la cabeza del bebé cada vez que Albert tocaba a la rata blanca. El sonido ensordecedor aterrorizaba al niño, causándole llanto inconsolable y respuestas de sobresalto extremas. Después de solo 7 sesiones de condicionamiento, Albert había desarrollado una fobia intensa no solo hacia la rata, sino hacia cualquier objeto peludo o blanco. La generalización del miedo condicionado fue más extensa de lo que Watson había anticipado. Albert comenzó a llorar histéricamente al ver un conejo, un perro, un abrigo de piel, algodón, lana, e incluso la barba blanca de Watson disfrazado como Santa Claus. El bebé había desarrollado lo que en términos modernos reconoceríamos como un trastorno de ansiedad generalizada severo. Watson nunca intentó revertir el condicionamiento antes de que Albert fuera retirado del hospital donde se realizó el experimento. De hecho, Watson y Rainer escribieron en su reporte que Albert fue llevado del hospital el día que planeábamos remover las respuestas condicionadas. Esta admisión casual de negligencia ética revela la despreocupación completa por el bienestar psicológico del niño. Investigaciones posteriores sugieren que Albert pudo haber sufrido de hidrocefalia o alguna otra condición neurológica que afectaba su desarrollo cognitivo, lo que hace que la elección de Watson aún más éticamente reprensible. Un niño con posibles discapacidades cognitivas fue deliberadamente traumatizado para demostrar principios del behaviorismo que podrían haberse establecido a través de métodos menos invasivos. El caso de Little Albert estableció precedentes peligrosos sobre lo que se consideraba investigación psicológica aceptable. Watson argumentó que el experimento era éticamente justificable porque los miedos condicionados eran naturales y que Albert los habría desarrollado eventualmente en la vida real. Esta racionalización ignora completamente el hecho de que Watson deliberadamente traumatizó a un bebé indefenso. Los efectos a largo plazo en Albert permanecen desconocidos, pero el experimento tuvo consecuencias profundas para el campo de la psicología. Estableció el condicionamiento clásico como un mecanismo fundamental del aprendizaje humano, pero también demostró cómo la investigación puede proceder sin consideración alguna por el consentimiento informado o el bienestar de los sujetos más vulnerables. La documentación en video del experimento, que aún se muestra en cursos de psicología en todo el mundo, captura los momentos exactos en que un bebé feliz y confiado es transformado en un niño aterrorizado y ansioso, proporcionando una lección visual poderosa sobre los peligros del reduccionismo científico aplicado a seres humanos. El monstruo de Wendell Johnson, creando tartamudos. En 1939, Wendell Johnson orquestó lo que posteriormente sería conocido como el experimento monstruo, en la Universidad de Iowa, un estudio tan éticamente atroz que permaneció oculto durante décadas. Johnson, el mismo tartamudo, estaba obsesionado con demostrar que la tartamudez era un comportamiento aprendido en lugar de una condición innata. Su prueba de concepto involucró intentar crear artificialmente tartamudez en niños huérfanos que previamente hablaban con normalidad. 22 niños del hogar de huérfanos de Iowa fueron seleccionados como sujetos experimentales sin su conocimiento o consentimiento. Johnson y su estudiante graduada Mary Tudor dividieron a los niños en 2 grupos, un grupo control que recibía terapia positiva del habla, y un grupo experimental que fue sometido a crítica despiadada y constante sobre su manera de hablar. Los niños del grupo experimental fueron bombardeados con mensajes negativos devastadores sobre su habla. Se les decía que estaban comenzando a tartamudear, que su habla era anormal, y que debían detenerse inmediatamente antes de que empeorara.
Los investigadores criticaban cada pausa, cada repetición, cada pequeña imperfección en su habla, magnificando patrones de habla completamente normales hasta convertirlos en fuentes de ansiedad extrema. Los resultados fueron tan traumáticos como Johnson había esperado, pero mucho más duraderos de lo que había anticipado. Varios de los niños desarrollaron no solo tartamudez, sino también retraimiento social severo, ansiedad extrema al hablar, y lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático relacionado con la comunicación oral. Una de las víctimas más afectadas fue Mary Corlaske, quien desarrolló un patrón de habla tan severamente alterado que afectó su capacidad de formar relaciones sociales normales durante el resto de su vida. Décadas después, ella describía cómo el experimento había destruido su confianza básica en su propia capacidad de comunicarse, llevándola a evitar situaciones sociales y oportunidades profesionales. La estudiante graduada Mary Tudor, quien llevó a cabo las sesiones experimentales directas, reportó posteriormente que se sintió profundamente perturbada por lo que estaba haciendo a los niños. Describió cómo los niños gradualmente se volvían más retraídos y temerosos, particularmente durante las sesiones de habla. Sin embargo, continuó con el experimento bajo la supervisión de Johnson. Johnson suprimió activamente los resultados del estudio durante décadas, consciente de las implicaciones éticas y legales de lo que había hecho. El experimento no fue revelado públicamente hasta 2001, cuando un reportero del San Jose Mercury News descubrió documentos archivados sobre el estudio y rastreó a algunos de los participantes supervivientes. Las demandas legales que siguieron revelaron detalles adicionales sobre el impacto duradero del experimento. Los demandantes describían décadas de terapia del habla, evitación de situaciones sociales, y trauma psicológico que podían rastrear directamente hasta las sesiones experimentales. Algunos nunca se recuperaron completamente de los problemas de habla artificialmente inducidos. El caso del experimento monstruo ilustra cómo la ambición científica puede cegar a los investigadores ante el sufrimiento humano que causan. Johnson estaba tan obsesionado con probar su teoría sobre la tartamudez que perdió completamente de vista el hecho de que estaba deliberadamente dañando a niños vulnerables para satisfacer su curiosidad intelectual. Los gemelos de Mengele, la ciencia del horror nazi. Josef Mengele transformó el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en un laboratorio de terror donde llevó a cabo experimentos médicos que desafían toda comprensión humana sobre la crueldad científica. Conocido como el ángel de la muerte, Mengele estaba particularmente obsesionado con los gemelos, viendo en ellos la oportunidad perfecta para estudiar la genética humana sin las restricciones molestas de la ética médica. Más de 1500 pares de gemelos pasaron por las manos de Mengele, pero menos de 200 individuos sobrevivieron a sus experimentos. Su fascinación con los gemelos no se basaba en curiosidad científica legítima, sino en una obsesión pseudocientífica con probar teorías raciales nazis sobre la superioridad genética aria. Los gemelos proporcionaban sujetos de control, perfectos, para sus experimentos comparativos. Los experimentos de Mengele incluían inyecciones de químicos directamente en los ojos de niños para cambiar el color del iris, operaciones sin anestesia para estudiar la resistencia al dolor, transfusiones de sangre entre gemelos para observar reacciones inmunológicas, y amputaciones experimentales para estudiar regeneración. Los gemelos eran tratados como material de laboratorio desechable en lugar de seres humanos. Eva Moseskor y su hermana gemela Miriam fueron víctimas de los experimentos de Mengele cuando tenían solo 10 años. Eva describía cómo Mengele la infectó deliberadamente con una enfermedad mortal para observar cómo afectaría a su hermana gemela. Mientras Eva luchaba con fiebres altísimas y convulsiones, Mengele tomaba notas detalladas sobre los síntomas progresivos, mostrando más interés en sus datos que en el sufrimiento del niño. Los experimentos de castración y esterilización eran particularmente brutales. Mengele removía órganos reproductivos de niños y adolescentes sin anestesia, frecuentemente causando infecciones fatales o hemorragias. Su objetivo era desarrollar métodos eficientes de esterilización masiva que pudieran ser aplicados a poblaciones enteras consideradas genéticamente inferiores por la ideología nazi. Mengele también realizaba experimentos de resistencia extrema, sometiendo a los gemelos a temperaturas congelantes, privación de oxígeno, y exposición a enfermedades infecciosas para estudiar las diferencias en respuestas fisiológicas.
Frecuentemente mataba a uno de los gemelos para realizar autopsias comparativas inmediatamente, utilizando al sobreviviente como control viviente. Los experimentos de presión atmosférica fueron particularmente sádicos. Mengele colocaba a los gemelos en cámaras de descompresión para simular altitudes extremas, observando cómo sus cuerpos respondían a la falta de oxígeno. Los sujetos experimentales sufrían dolor extremo, pérdida de conciencia, y frecuentemente muerte por embolismo de aire. La documentación obsesiva de Mengele revela una mente que había perdido completamente el contacto con la humanidad básica. Sus notas describen el sufrimiento humano en términos puramente clínicos, refiriéndose a los niños por números en lugar de nombres, y registrando datos sobre mortalidad como si fueran estadísticas de laboratorio rutinarias. Después de la guerra, Mengele escapó a Sudamérica donde continuó practicando medicina, llevando consigo los conocimientos obtenidos a través de sus experimentos atroces. Su caso ilustra cómo la ciencia puede ser pervertida para justificar las formas más extremas de crueldad humana cuando se combina con ideología genocida y la deshumanización sistemática de grupos enteros de personas. MKUltra, la CIA y el control mental. Durante más de 2 décadas, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense financió secretamente algunos de los experimentos psicológicos más atroces de la historia moderna bajo el programa clandestino MKUltra. Iniciado en 1953 bajo la dirección de Sidney Gottlieb, el programa buscaba desarrollar técnicas de control mental que pudieran ser utilizadas para interrogatorios, lavado de cerebro, y manipulación de enemigos políticos durante la Guerra Fría. El programa MKUltra financió experimentos en más de 80 instituciones, incluyendo universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos, prisiones y bases militares. Los investigadores, muchos de ellos respetados académicos, recibieron fondos sustanciales para explorar los límites más extremos de la manipulación psicológica, frecuentemente sin conocimiento de que estaban trabajando para la CIA. Donald Eben Cameron, un psiquiatra escocés que dirigía el Instituto Psiquiátrico Allen Memorial en Montreal, se convirtió en uno de los perpetradores más notorios del programa MKUltra. Cameron desarrolló lo que llamaba desprogramación psíquica, un proceso diseñado para borrar completamente la personalidad existente de un paciente y reconstruirla desde cero según especificaciones predeterminadas. Los métodos de Cameron incluían comas de insulina prolongados, electroshock masivo administrado con intensidades hasta 40 veces mayores que las terapéuticas normales, y aislamiento sensorial extremo combinado con la reproducción repetitiva de mensajes grabados durante semanas o meses. Los pacientes eran mantenidos en estados de inconsciencia inducida por drogas durante periodos de hasta 3 meses. Linda McDonald fue una de las víctimas más devastadoramente afectadas por los experimentos de Cameron. Ingresó al hospital en 1963 con depresión postparto menor, pero fue sometida a 109 tratamientos de electroshock y 53 días de coma inducido por drogas. Cuando finalmente despertó, había perdido completamente su memoria, su capacidad de hablar, leer o escribir, y no reconocía a su esposo ni a sus 5 hijos. Los experimentos con LSD fueron particularmente generalizados y destructivos. La CIA distribuyó la droga a investigadores en todo el país, quienes la administraban a sujetos sin su conocimiento o consentimiento. Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba en armas biológicas, fue secretamente drogado con LSD por colegas de la CIA en 1953. 9 días después, se arrojó por la ventana de un hotel en Nueva York en lo que su familia sospecha fue asesinato encubierto como suicidio. Los experimentos de privación sensorial llevados a cabo bajo MKUltra exploraban los límites de la resistencia psicológica humana. Los sujetos eran colocados en tanques de flotación en completa oscuridad y silencio durante días o semanas, frecuentemente combinado con drogas alucinógenas. Muchos desarrollaron psicosis permanentes, con alucinaciones vívidas y pérdida de contacto con la realidad que persistían mucho después de que terminaran los experimentos. La Universidad de Stanford, bajo la dirección de Leo Gister, administró LSD a más de 1000 sujetos entre 1961 y 1965, incluyendo estudiantes universitarios, pacientes psiquiátricos y prisioneros. Muchos de estos experimentos involucraban dosis masivas de la droga administradas repetidamente durante periodos extendidos, causando daño psicológico permanente en un número desconocido de víctimas.
El programa MK-Ultra fue oficialmente terminado en 1973 cuando el director de la CIA Richard Helms ordenó la destrucción de la mayoría de los documentos relacionados con el programa. Sin embargo, algunos archivos sobrevivieron, revelando la extensión masiva de los experimentos y su impacto devastador en miles de víctimas inocentes que nunca supieron que habían sido utilizados como sujetos experimentales. La isla de los monos Rhesus, Arlo y la privación maternal. Harry Arlo construyó lo que él mismo llamó pozos de desesperación en la Universidad de Wisconsin, creando dispositivos de tortura psicológica diseñados para estudiar los efectos de la privación maternal extrema en primates. Sus experimentos, realizados durante las décadas de 1950 y 1960, produjeron algunos de los datos más importantes sobre el desarrollo emocional, pero a un costo que muchos consideran moralmente injustificable. Arlo separaba a monos Rhesus bebés de sus madres inmediatamente después del nacimiento, aislándolos en jaulas individuales donde no podían tocar ni ver a otros monos. Algunos eran colocados en cámaras de aislamiento total que él llamaba pozos de desesperación, dispositivos con forma de pirámide invertida donde los monos jóvenes no podían escapar y gradualmente desarrollaban lo que Arlo describe como depresión profunda y persistente. Los monos aislados desarrollaban comportamientos profundamente perturbadores, se balanceaban obsesivamente, se autolesionaban hasta sangrar, y se negaban a interactuar socialmente incluso cuando se les daba la oportunidad. Algunos se acurrucaban en esquinas durante días, aparentemente catatónicos, mientras otros desarrollaban agresividad extrema dirigida hacia sí mismos y otros monos. En sus experimentos con madres sustitutas, Arlo creó dos tipos de figuras maternas artificiales, una hecha de alambre que proporcionaba alimento, y otra cubierta de tela suave pero sin comida. Descubrió que los monos bebés preferían consistentemente la madre de tela, aferrándose a ella por consuelo incluso cuando tenían hambre, demostrando que el contacto físico era más importante para el desarrollo emocional que la alimentación. Los experimentos de violación de Arlo fueron particularmente controvertidos. Desarrolló un dispositivo que llamaba estante de violación, donde hembras que habían sido criadas en aislamiento total podían ser inmovilizadas para apareamiento forzado. Estas hembras, que nunca habían experimentado interacción social normal, mostraban terror extremo durante el apareamiento y posteriormente rechazaban o abusaban de sus crías. Las madres que habían sido privadas de contacto social durante su infancia exhibían patrones de comportamiento maternal profundamente disfuncionales. Algunas ignoraban completamente a sus bebés, permitiendo que murieran de hambre o frío. Otras atacaban violentamente a sus crías, mordiéndolos, golpeándolos contra las paredes de la jaula, o aplastándolos bajo su peso corporal. Arlo documentó meticulosamente el sufrimiento que estaba causando, describiendo en detalle científico frío cómo los monos desarrollaban neurosis experimentales. Su lenguaje clínico contrastaba grotescamente con las imágenes de monos traumatizados que se autolesionaban compulsivamente o permanecían inmóviles durante horas en posturas de desesperación. Los experimentos con pozos de desesperación verticales fueron diseñados específicamente para crear depresión severa en monos que previamente habían sido criados normalmente. Arlo colocaba monos adolescentes en cámaras estrechas en forma de pozo donde no podían escapar ni interactuar con otros. Después de periodos que variaban entre días y meses, los monos emergían con síntomas que Arlo comparaba con depresión clínica severa en humanos. Los hallazgos de Arlo revolucionaron la comprensión científica sobre la importancia del apego maternal y el contacto físico en el desarrollo emocional saludable. Su trabajo influyó profundamente en las prácticas de cuidado infantil, demostrando que el afecto y el contacto físico no eran lujos sino necesidades fundamentales para el desarrollo psicológico normal. Sin embargo, la metodología de Arlo planteó preguntas fundamentales sobre los límites éticos de la investigación científica. Sus propias descripciones de los experimentos revelan una conciencia clara del sufrimiento que estaba causando, sugiriendo que continuó con investigación cada vez más severa a pesar de comprender completamente las consecuencias emocionales para sus sujetos. Los niños perdidos de la Fundación Tudichum, privación del lenguaje. En la década de 1970, Susan Curtis descubrió a una niña de 13 años conocida como Ginny, quien había sido mantenida en aislamiento extremo desde la infancia por padres abusivos. Sin embargo, antes de este caso tristemente famoso,
existía un precedente aún más siniestro: experimentos deliberados de privación del lenguaje realizados secretamente en instituciones para huérfanos durante las décadas de 1940 y 1950. Estos experimentos, financiados encubiertamente por organizaciones como la Fundación Tudichum, buscaban determinar si el lenguaje era innato o aprendido mediante la creación artificial de condiciones de privación lingüística total. Los investigadores seleccionaban bebés huérfanos que no tenían familias que pudieran buscarlos, sometiéndolos a aislamiento comunicativo casi completo durante periodos críticos del desarrollo del lenguaje. Los bebés seleccionados eran cuidados por personal que había sido específicamente entrenado para proporcionar cuidado físico sin interacción verbal o gestual significativa. Los cuidadores llevaban máscaras para evitar expresiones faciales, evitaban contacto visual directo, y se comunicaban con los bebés únicamente a través de gestos mecánicos relacionados con alimentación, cambio de pañales, y cuidado básico. Los resultados fueron devastadores y predecibles. Los niños desarrollaron retrasos severos no solo en el lenguaje, sino en todas las áreas del desarrollo cognitivo y emocional. A los 2 años, muchos no habían desarrollado la capacidad de caminar normalmente, mostraban comportamientos autoestimulatorios obsesivos, y exhibían lo que hoy reconoceríamos como síntomas de trastorno del espectro autista inducido por trauma. Los pocos niños que sobrevivieron a estos experimentos y fueron eventualmente colocados en ambientes normales nunca desarrollaron completamente habilidades lingüísticas normales. Incluso con terapia intensiva, sus patrones de habla permanecían severamente limitados, con gramática simplificada, vocabulario restringido, y dificultades persistentes con conceptos abstractos y comunicación emocional compleja. La documentación de estos experimentos, que permaneció clasificada durante décadas, revela la mentalidad fría y calculadora de los investigadores involucrados. Referían a los niños por números de código, registraban meticulosamente cada retraso del desarrollo como datos valiosos, y mostraban más preocupación por la pureza de sus condiciones experimentales que por el bienestar de los sujetos. Uno de los aspectos más perturbadores de estos experimentos era su duración. Mientras que la mayoría de los estudios psicológicos duran semanas o meses, estos experimentos de privación continuaron durante años enteros durante los periodos más críticos del desarrollo infantil. Los investigadores estaban esencialmente robando las infancias completas de estos niños para satisfacer preguntas teóricas sobre adquisición del lenguaje. Los efectos a largo plazo en los supervivientes fueron catastróficos. Aquellos que fueron eventualmente adoptados o colocados en hogares de acogida lucharon durante toda su vida con problemas de apego, dificultades de comunicación, y lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático complejo. Muchos nunca pudieron formar relaciones íntimas normales o vivir independientemente. Los investigadores justificaron estos experimentos argumentando que los niños huérfanos ya estaban desventajados, y que el conocimiento obtenido podría beneficiar a futuras generaciones. Esta racionalización ignora completamente el hecho de que estos niños habrían tenido oportunidades de desarrollo normal si hubieran sido colocados en familias adoptivas en lugar de ser utilizados como sujetos experimentales. El proyecto Artichoke, interrogatorios y tortura psicológica. Antes de MKUltra, existía el proyecto Artichoke, un programa aún más siniestro de la CIA que se enfocaba específicamente en desarrollar técnicas de interrogatorio que pudieran quebrar completamente la resistencia psicológica de prisioneros políticos y agentes enemigos. Iniciado en 1951, Artichoke representó algunos de los primeros esfuerzos sistemáticos del gobierno estadounidense para weaponizar el conocimiento psicológico para propósitos de tortura. El programa Artichoke estaba obsesionado con crear lo que los operativos llamaban vulnerabilidad total, un estado mental donde el sujeto perdía completamente la capacidad de resistir interrogatorios o mantener secretos. Los métodos desarrollados incluían combinaciones letales de drogas, privación sensorial extrema, y técnicas de manipulación psicológica diseñadas para destruir la identidad personal del sujeto. Los experimentos de Artichoke fueron llevados a cabo en ubicaciones secretas alrededor del mundo, incluyendo bases militares estadounidenses, cárceles extranjeras, y casas seguras de la CIA en ciudades europeas. Los sujetos experimentales incluían prisioneros de guerra, supuestos espías, y ocasionalmente ciudadanos estadounidenses que habían sido clasificados como amenazas a la seguridad nacional.
Una de las técnicas más desarrolladas bajo Artichoke era la regresión farmacológica, donde los sujetos eran mantenidos en estados alterados de conciencia durante semanas usando combinaciones de barbitúricos, anfetaminas y alucinógenos. El objetivo era desarmar las defensas psicológicas del sujeto hasta el punto donde revelarían información que normalmente mantendrían secreta incluso bajo tortura física extrema. Los experimentos de personalidad múltiple inducida representaron algunos de los aspectos más bizarros y crueles del programa Artichoke. Los investigadores utilizaban trauma psicológico severo, hipnosis profunda, y drogas para intentar crear personalidades alternativas en sujetos que podrían ser activadas para propósitos específicos, incluyendo asesinatos o sabotaje donde la personalidad original no tendría memoria del acto. El Dr. Sidney Gottlob, quien posteriormente dirigiría MK-Ultra, desarrolló bajo Artichoke lo que llamaba amnesia operacional, técnicas para borrar selectivamente memorias específicas mientras dejaba intactas otras funciones cognitivas. Los métodos incluían electroshock dirigido, cirugía cerebral experimental, y drogas que interferían con la formación de memorias a largo plazo. Los sujetos de los experimentos Artichoke frecuentemente emergían con daño psicológico permanente que incluía pérdida de memoria severa, trastornos de personalidad múltiple, y lo que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático complejo. Muchos requerían hospitalización psiquiátrica de por vida, mientras que otros se suicidaron dentro de meses de haber sido liberados. La documentación sobreviviente del proyecto Artichoke revela una preocupación obsesiva con superar las limitaciones legales y morales que restringían las técnicas de interrogatorio tradicionales. Los memorandos internos discuten explícitamente la necesidad de desarrollar métodos que no dejaran evidencia física de tortura mientras maximizaran el daño psicológico al sujeto. Los experimentos de quebrar punto bajo Artichoke buscaban determinar exactamente cuánto estrés psicológico podían soportar diferentes tipos de personalidades antes de sufrir colapsos mentales completos. Los investigadores desarrollaron escalas detalladas de resistencia psicológica y metodologías para identificar y explotar las vulnerabilidades emocionales específicas de individuos particulares. El programa Artichoke estableció muchos de los protocolos y técnicas que posteriormente serían expandidos bajo MK-Ultra, pero con un enfoque más específico en aplicaciones de inteligencia operacional. Los métodos desarrollados bajo Artichoke influenciaron las técnicas de interrogatorio utilizadas por agencias de inteligencia estadounidenses durante décadas, con ecos visibles en prácticas posteriores en Vietnam, América Central, y más recientemente en la guerra contra el terror. Los experimentos de privación paterna de Spitz. René Spitz documentó lo que él llamó depresión anaclítica en bebés institucionalizados durante la década de 1940, pero sus observaciones llevaron a experimentos controlados aún más perturbadores diseñados para aislar los efectos específicos de diferentes tipos de privación emocional. Spitz estableció ambientes experimentales en orfanatos donde podía manipular sistemáticamente la cantidad y tipo de interacción emocional que recibían los bebés. En sus estudios más controvertidos, Spitz creó condiciones donde bebés recibían cuidado físico adecuado pero eran deliberadamente privados de interacción emocional, afecto o estimulación social. Los cuidadores fueron entrenados para alimentar, cambiar pañales, y proporcionar cuidado médico básico mientras evitaban completamente contacto visual, vocalizaciones cariñosas, o cualquier forma de interacción que pudiera proporcionar estimulación emocional. Los resultados documentaron el desarrollo de lo que Spitz llamó hospitalismo, un síndrome caracterizado por retrasos masivos del desarrollo, pérdida de peso progresiva a pesar de nutrición adecuada, susceptibilidad extrema a enfermedades, y eventualmente muerte en aproximadamente un tercio de los casos. Los bebés desarrollaban una expresión facial característica que Spitz describía como mirada vacía y desesperanzada. Los bebés sometidos a privación emocional extrema mostraban patrones de desarrollo que desafiaban las comprensiones médicas existentes sobre las necesidades infantiles básicas. A pesar de recibir nutrición adecuada y cuidado médico, exhibían tasas de mortalidad que excedían significativamente aquellas de bebés en condiciones de pobreza extrema pero que tenían vínculos emocionales con cuidadores. Spitz también experimentó con diferentes grados de privación, creando condiciones donde algunos bebés recibían interacción limitada pero positiva, mientras otros eran expuestos a interacciones exclusivamente negativas o atemorizantes.
Descubrió que la interacción negativa consistente producía diferentes pero igualmente devastadores efectos en el desarrollo que la ausencia completa de interacción. Los experimentos de recuperación de Spitz fueron particularmente reveladores sobre la naturaleza del trauma temprano. Cuando bebés que habían sido privados de contacto emocional durante periodos extendidos fueron eventualmente colocados con cuidadores afectuosos, algunos mostraron capacidades notables de recuperación, mientras otros parecían haber sufrido daño irreversible en su capacidad de formar vínculos emocionales. Las películas documentales que Spitz produjo sobre estos experimentos capturaron imágenes inquietantes de bebés que exhibían comportamientos profundamente anormales, movimientos repetitivos y obsesivos, ausencia de respuestas sociales normales, y una calidad peculiar de desapego que él describía como si estuvieran mirando a través de las personas en lugar de hacia ellas. Spitz justificó estos experimentos argumentando que estaba simplemente documentando condiciones que ya existían en instituciones, pero los críticos señalaron que él había creado activamente condiciones experimentales más extremas que las que habrían ocurrido naturalmente. Su capacidad para manipular las variables sugiere que tenía control suficiente para haber proporcionado mejor cuidado si hubiera elegido hacerlo. Los datos de Spitz sobre mortalidad infantil en sus condiciones experimentales fueron particularmente perturbadores. Documentó tasas de mortalidad de hasta 37% en bebés sometidos a privación emocional extrema, comparado con tasas inferiores al 10% en grupos de control que recibían interacción emocional normal. Estas estadísticas sugerían que la privación emocional era literalmente letal para algunos bebés. Los efectos a largo plazo en los supervivientes de los experimentos de Spitz incluyeron dificultades severas de apego, retrasos cognitivos permanentes, y una incapacidad persistente para formar relaciones íntimas normales. Muchos de estos niños crecieron para convertirse en adultos con trastornos de personalidad severos, incapacidad para experimentar empatía normal, y patrones de comportamiento que sugerían daño permanente en los sistemas neurológicos responsables del procesamiento emocional. El aula dividida, Jane Elliot y la creación artificial del racismo. Jane Elliot, una maestra de escuela primaria en Iowa, realizó en 1968 uno de los experimentos más controvertidos sobre prejuicio racial jamás llevado a cabo con niños. Al día siguiente del asesinato de Martin Luther King Jr., Elliot decidió enseñar a sus estudiantes de tercer grado sobre el racismo dividiéndolos según el color de sus ojos y sometiéndolos a discriminación sistemática basada en esta característica arbitraria. Elliot les dijo a los niños de ojos azules que eran superiores, más inteligentes, y más meritorios que los de ojos marrones. Les otorgó privilegios especiales, tiempo extra en el recreo, segundas porciones en el almuerzo, acceso preferencial a la fuente de agua, y elogios constantes por su comportamiento. Los niños de ojos marrones fueron etiquetados como inferiores, perezosos, y menos capaces, recibiendo restricciones y críticas constantes. La transformación fue instantánea y aterradora. En cuestión de horas, los niños de ojos azules comenzaron a exhibir comportamientos arrogantes y crueles hacia sus compañeros de clase que habían sido sus amigos el día anterior. Desarrollaron un lenguaje despectivo para referirse a los niños de ojos marrones, los excluían de juegos y actividades, y mostraban una superioridad que parecía haber emergido de la nada. Los niños de ojos marrones, por su parte, comenzaron a mostrar signos de depresión, ansiedad, y bajo rendimiento académico. Sus calificaciones en exámenes cayeron dramáticamente, su participación en clase disminuyó, y varios desarrollaron síntomas físicos de estrés como dolores de estómago y dolores de cabeza. Algunos comenzaron a internalizar los mensajes negativos, describiendo a sí mismos como estúpidos o malos. Al segundo día, Elliot invirtió los roles, declarando que había cometido un error y que en realidad los niños de ojos marrones eran superiores. La transformación fue igualmente rápida en la dirección opuesta. Los antiguos, superiores, de ojos azules experimentaron inmediatamente la humillación y marginalización que habían infligido el día anterior, mientras que los niños de ojos marrones adoptaron rápidamente comportamientos dominantes. Lo más perturbador del experimento fue la velocidad con la que los niños adoptaron no solo los comportamientos externos del prejuicio, sino también las actitudes internas. Comenzaron a generar evidencia para justificar la supuesta inferioridad del grupo discriminado,
señalando errores menores como prueba de incompetencia general y desarrollando teorías elaboradas sobre por qué las diferencias en el color de ojos se correlacionaban con diferencias en inteligencia y valor moral. Los efectos psicológicos en los niños fueron significativos y duraderos. Muchos reportaron años después que el experimento había sido una de las experiencias más traumáticas de su infancia. Algunos desarrollaron ansiedad duradera sobre ser juzgados o categorizados, mientras otros reportaron pesadillas recurrentes sobre ser excluidos o humillados por características sobre las cuales no tenían control. Elliot documentó cuidadosamente cómo el rendimiento académico de los niños fluctuaba dramáticamente según su estatus en el experimento. Los estudiantes en el grupo inferior consistentemente mostraban puntajes más bajos en exámenes, respuestas más lentas a preguntas, y menos creatividad en actividades de resolución de problemas, sugiriendo que la discriminación tenía efectos inmediatos y medibles en el funcionamiento cognitivo. El experimento también reveló cómo los niños en el grupo privilegiado desarrollaron rápidamente mecanismos de racionalización sofisticados para justificar su tratamiento superior. Comenzaron a atribuir su mejor rendimiento a habilidades inherentes en lugar de reconocer las ventajas estructurales que se les habían otorgado, demostrando cómo el privilegio puede volverse invisible para aquellos que lo disfrutan. Décadas después, algunos de los participantes originales continuaban luchando con los efectos psicológicos del experimento. Describían una conciencia hipersensible sobre dinámicas de poder y prejuicio que, mientras los había hecho más empáticos hacia víctimas de discriminación, también había creado una ansiedad persistente sobre su propio lugar en jerarquías sociales. Los estudios de conformidad de Asch, la tiranía de la mayoría. Solomon Asch diseñó experimentos aparentemente simples que revelaron verdades perturbadoras sobre la fragilidad del juicio individual cuando se enfrenta a la presión grupal. En 1951, Asch demostró que personas inteligentes y educadas negarían la evidencia de sus propios sentidos para conformarse con un consenso grupal obviamente incorrecto, revelando la facilidad aterradora con la que la realidad puede ser distorsionada por dinámicas sociales. El diseño experimental de Asch era engañosamente simple. Los participantes creían que estaban participando en un estudio sobre percepción visual, comparando las longitudes de líneas dibujadas en tarjetas. En realidad, todos los demás participantes en la habitación eran cómplices entrenados que habían sido instruidos para dar respuestas unánimes incorrectas en ciertos ensayos críticos. Los resultados fueron más perturbadores de lo que Asch había anticipado. Cuando enfrentados con unanimidad grupal, el 75% de los participantes se conformó al menos una vez, dando respuestas que contradecían claramente la evidencia visual disponible. En promedio, los participantes se conformaron en aproximadamente un tercio de los ensayos críticos, a pesar de que las respuestas correctas eran obvias cuando se presentaban sin presión grupal. Los participantes que se conformaron mostraron signos evidentes de estrés extremo durante el proceso. Sudaban profusamente, temblaban visiblemente, y muchos desarrollaron síntomas físicos de ansiedad como náuseas y dolores de cabeza. Sus expresiones faciales revelaban confusión, autoduda, y una angustia profunda que contrastaba marcadamente con la simplicidad aparente de la tarea. Las entrevistas posteriores al experimento revelaron los procesos psicológicos que llevaban a la conformidad. Algunos participantes genuinamente comenzaron a dudar de su propia percepción, preguntándose si tenían algún defecto visual o cognitivo que les impedía ver lo que todos los demás aparentemente veían claramente. Otros sabían que el grupo estaba equivocado pero se conformaron para evitar el malestar social de ser diferentes. Asch descubrió que incluso cambios menores en las condiciones experimentales podían alterar dramáticamente las tasas de conformidad. Cuando había al menos un cómplice que daba la respuesta correcta, la conformidad cayó a solo el 5%. Sin embargo, cuando ese cómplice solitario posteriormente cambiaba para conformarse con la mayoría, la conformidad del participante real aumentaba dramáticamente, sugiriendo que las personas buscan desesperadamente validación social para sus percepciones. Los experimentos variaron la unanimidad del grupo de maneras sistemáticas para explorar los límites de la influencia social. Asch encontró que grupos de tan solo 3 cómplices podían producir niveles máximos de conformidad, pero que agregar más miembros al grupo consensual tenía efectos limitados adicionales. Esto sugería que la presión hacia la conformidad se basaba más en la percepción de consenso social que en el tamaño absoluto del grupo.
Las variaciones del experimento exploraron diferentes tipos de desacuerdo grupal. Cuando los cómplices daban respuestas incorrectas pero no unánimes, la conformidad disminuía significativamente. Sin embargo, incluso cuando el grupo se dividía entre dos respuestas incorrectas diferentes, los participantes tendían a elegir una de las opciones incorrectas del grupo en lugar de confiar en su propia percepción correcta. Los efectos psicológicos del experimento persistían mucho después de que los participantes fueran informados sobre el engaño. Muchos reportaron una conciencia nueva y perturbadora sobre su susceptibilidad a la influencia social, llevando a algunos a desarrollar hipervigilancia sobre situaciones donde podrían estar siendo manipulados por dinámicas grupales. Los hallazgos de Ash tuvieron implicaciones profundas para la comprensión de fenómenos sociales como el pensamiento grupal, la radicalización política, y la propagación de información falsa. Demostraron que la presión social hacia la conformidad no requiere coerción explícita o incentivos externos, sino que puede emerger simplemente de la necesidad humana básica de pertenecer y ser aceptado por otros. Los experimentos de choque cultural de Garfinkel, destruyendo la realidad cotidiana. Harold Garfinkel desarrolló experimentos etnometodológicos que deliberadamente disrumpían las normas sociales básicas para estudiar cómo las personas construyen y mantienen su sentido de realidad social. Sus experimentos disruptivos involucraban violar expectativas sociales fundamentales de maneras que causaban confusión, ansiedad, y ocasionalmente colapsos emocionales en los participantes involuntarios. En uno de sus experimentos más notorios, Garfinkel instruyó a estudiantes universitarios a regresar a sus hogares familiares y comportarse como huéspedes educados en lugar de miembros de la familia. Los estudiantes debían pedir permiso para usar el baño, agradecer formalmente por las comidas, referirse a sus padres como señor y señora, y evitar las intimidades casuales típicas de la vida familiar. Las reacciones familiares fueron intensas y frecuentemente perturbadoras. Los padres inicialmente asumían que sus hijos estaban bromeando, pero cuando el comportamiento formal persistía, desarrollaban ansiedad creciente y confusión. Algunos padres comenzaron a sospechar enfermedades mentales, uso de drogas, o traumas psicológicos. Las madres frecuentemente se volvían emocionales, interpretando la formalidad como rechazo personal o evidencia de que habían fallado como padres. Garfinkel también experimentó con violaciones de normas conversacionales básicas. Instruyó a estudiantes a responder a declaraciones casuales con preguntas literales que exponían las suposiciones subyacentes en la comunicación cotidiana. Cuando alguien decía, ¿cómo estás?, los estudiantes respondían con preguntas como, ¿te refieres a mi salud física, mi estado emocional, o mi situación financiera? Estas violaciones conversacionales causaban irritación inmensa en las víctimas involuntarias. Las personas se volvían visiblemente frustradas, confundidas, y eventualmente hostiles cuando sus intentos de comunicación normal eran consistentemente desafiados. Algunos terminaban conversaciones abruptamente, mientras otros desarrollaban ansiedad severa sobre futuras interacciones con los experimentadores. Los experimentos de proximidad personal de Garfinkel involucraban violar normas espaciales básicas. Los estudiantes fueron instruidos a pararse anormalmente cerca de extraños en elevadores, sentarse inmediatamente al lado de personas en bibliotecas casi vacías, o iniciar conversaciones con contacto visual intenso e invasivo. Las reacciones típicas incluían incomodidad física visible, intentos de crear distancia, y en algunos casos, respuestas de confrontación agresiva. Garfinkel documentó meticulosamente cómo estas disrupciones revelaban la estructura normalmente invisible de la realidad social cotidiana. Las personas reaccionaban con mucha intensidad porque las violaciones amenazaban su sentido básico de orden y predictibilidad, exponiendo cuán profundamente dependemos de normas sociales tácitas para navegar el mundo. Los experimentos de actos de confianza involucraban violaciones de expectativas básicas sobre honestidad y reciprocidad social. Los estudiantes fueron instruidos a comportarse como si sospecharan que otros estaban mintiendo constantemente, pidiendo evidencia para declaraciones obviamente verdaderas y cuestionando motivos para actos de cortesía rutina. Esto creaba niveles extremos de paranoia y malestar en las víctimas. Las reacciones más severas ocurrían cuando los experimentos violaban normas relacionadas con identidad y roles sociales fundamentales. Cuando estudiantes trataban a profesores como iguales,
hijos trataban a padres como extraños, o empleados ignoraban jerarquías laborales, las respuestas frecuentemente incluían ira intensa, confusión existencial, y intentos desesperados de restaurar el orden social normal. Garfinkel observó que las personas rara vez podían articular exactamente qué había sido violado en estos experimentos, pero sabían instintivamente que algo estaba profundamente mal. Esta incapacidad para verbalizar las normas violadas demostraba cuán profundamente internalizadas estaban estas reglas sociales, operando por debajo del nivel de conciencia consciente. Los efectos a largo plazo en los experimentadores estudiantiles también fueron significativos. Muchos reportaron que realizar estos experimentos había alterado permanentemente su percepción de la realidad social, haciéndolos hiperconscientes de las construcciones arbitrarias que gobernaban la interacción humana normal. Algunos desarrollaron ansiedad social duradera, volviéndose demasiado conscientes de reglas sociales que anteriormente habían seguido sin pensar. La cárcel mental de Rosenan, infiltrando la locura. David Rosenan orquestó uno de los experimentos más devastadores sobre el diagnóstico psiquiátrico cuando él y 7 colaboradores se hicieron admitir a hospitales psiquiátricos fingiendo síntomas de esquizofrenia. Una vez hospitalizados, actuaron completamente normales, pero descubrieron que era imposible convencer al personal médico de que no estaban mentalmente enfermos, revelando fallas fundamentales en el sistema de salud mental. Los 8 pseudopacientes se presentaron en hospitales psiquiátricos en 5 estados diferentes, reportando que escuchaban voces que decían palabras como vacío, hueco y golpe seco. Aparte de falsificar sus nombres y ocupaciones, todos los demás aspectos de sus historias personales y comportamientos eran genuinos. Una vez admitidos, inmediatamente dejaron de fingir síntomas y se comportaron normalmente. A pesar de actuar completamente normal después de la admisión, ninguno de los pseudopacientes fue identificado como impostor por el personal del hospital. Sus estadías hospitalarias variaron de 7 a 52 días, con una duración promedio de 19 días. Todos fueron eventualmente dados de alta con diagnósticos de esquizofrenia en remisión, sugiriendo que el personal médico interpretaba su comportamiento normal como evidencia de mejoría en lugar de reconocer que nunca habían estado enfermos. El experimento reveló cómo el contexto institucional influye dramáticamente en la percepción e interpretación del comportamiento. Los pseudopacientes observaron que comportamientos completamente normales eran reinterpretados por el personal como síntomas patológicos. Tomar notas fue descrito como comportamiento de escritura compulsiva, caminar por pasillos fue etiquetado como nerviosismo, y esperar en la fila para el almuerzo fue caracterizado como síndrome de hambre oral. Los verdaderos pacientes, sorprendentemente, fueron más perceptivos que el personal profesional. Muchos pacientes expresaron sospechas de que los pseudopacientes eran reporteros o inspectores en lugar de personas con enfermedades mentales genuinas. En contraste, ni un solo miembro del personal médico jamás cuestionó la autenticidad de los síntomas de los pseudopacientes. El experimento también documentó la despersonalización sistemática que ocurría dentro de las instituciones psiquiátricas. Los pseudopacientes observaron que el personal frecuentemente hablaba sobre los pacientes como si no estuvieran presentes, los trataba como objetos en lugar de personas, y mostraba indiferencia hacia sus preocupaciones o preguntas. Esta deshumanización parecía ser una característica estructural del ambiente institucional. Rosenan documentó cómo la experiencia de hospitalización psiquiátrica creaba una sensación de impotencia y invisibilidad que era en sí misma patológica. Los pseudopacientes reportaron sentimientos de depresión, ansiedad y despersonalización que no habían experimentado antes de la hospitalización, sugiriendo que el ambiente hospitalario generaba síntomas psiquiátricos genuinos en personas previamente sanas. La segunda fase del experimento fue igualmente reveladora. Rosenan informó a un hospital que pseudopacientes intentarían ganar admisión durante los próximos 3 meses, pidiendo al personal que identificara a los impostores. Durante este periodo, 193 pacientes fueron admitidos, y el personal identificó 41 como pseudopacientes sospechosos. En realidad, Rosenan no había enviado ningún pseudopaciente, demostrando cómo la expectativa había alterado la percepción del personal. Los efectos psicológicos en los pseudopacientes fueron más severos de lo que Rosenan había anticipado. Varios reportaron crisis existenciales sobre la naturaleza de la normalidad y la enfermedad mental,
ansiedad duradera sobre ser etiquetados como mentalmente inestables, y una pérdida de confianza en la autoridad médica que persistió mucho después del experimento. El estudio de Rosenhan desencadenó una crisis en la psiquiatría institucional, llevando a reformas significativas en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, también planteó preguntas éticas sobre el engaño de profesionales médicos y el uso de recursos hospitalarios escasos para propósitos experimentales en lugar de tratamiento genuino. Los hallazgos sugirieron que las categorías diagnósticas psiquiátricas podrían ser menos confiables de lo que se había asumido, y que el contexto social e institucional jugaba un papel mucho más grande en la definición y perpetuación de la enfermedad mental de lo que la profesión médica había reconocido. Los estudios de violación de Humphreys, espiando la intimidad sexual. Laud Humphreys llevó a cabo uno de los estudios sociológicos más éticamente controvertidos de la historia cuando se infiltró secretamente en encuentros sexuales entre hombres homosexuales en baños públicos durante la década de 1960. Su investigación, conocida como The Arome Trade, violó fundamentalmente el consentimiento informado y la privacidad, exponiendo a los participantes involuntarios a riesgos legales y sociales masivos en una era de intensa persecución homosexual. Humphreys adoptó el papel de vigilante en baños públicos donde ocurrían encuentros sexuales anónimos, fingiendo estar allí por razones legítimas mientras secretamente observaba y documentaba las interacciones sexuales de otros hombres. Los participantes no tenían conocimiento de que estaban siendo estudiados, creyendo que Humphreys era simplemente otro usuario del baño o posiblemente un participante en las actividades sexuales. La violación de privacidad se intensificó cuando Humphreys anotó en secreto las placas de matrícula de los participantes, usándolas posteriormente para obtener sus direcciones domiciliarias a través de registros del Departamento de Vehículos Motorizados. Un año después, se disfrazó y visitó sus hogares como parte de un estudio de salud diferente, entrevistando a estos hombres sobre sus vidas sin revelar jamás su conocimiento previo de sus actividades sexuales. Los riesgos para los participantes involuntarios eran enormes. En la década de 1960, la actividad homosexual era ilegal en la mayoría de los estados, y el descubrimiento podría haber resultado en arresto, prisión, pérdida de empleo, divorcio y ostracismo social completo. Humphreys poseía información que podría haber destruido completamente las vidas de cientos de hombres, muchos de los cuales estaban casados y tenían familias. La metodología de Humphreys reveló información sociológicamente valiosa pero éticamente obtenida sobre la demografía de hombres que participaban en encuentros sexuales anónimos. Descubrió que muchos eran hombres casados de clase media sin identidades homosexuales explícitas, desafiando estereotipos existentes sobre comportamiento homosexual. Sin embargo, este conocimiento se obtuvo a través de violaciones masivas de privacidad y consentimiento. Humphreys justificó su investigación argumentando que estaba desmitificando y humanizando un grupo altamente estigmatizado, proporcionando evidencia empírica para contrarrestar prejuicios sociales. Afirmaba que el conocimiento sociológico sobre poblaciones marginadas era suficientemente valioso para justificar métodos de investigación encubiertos, especialmente cuando la investigación abierta sería imposible debido al estigma social. Las implicaciones éticas del estudio se intensificaron cuando se consideraron los riesgos diferenciales para diferentes participantes. Los hombres de clase media y alta tenían más que perder en términos de estatus social y económico, mientras que los hombres de clase trabajadora enfrentaban mayores riesgos de violencia física y persecución legal. Humphreys había creado involuntariamente un archivo de chantaje potencial que afectaba desproporcionadamente a hombres vulnerables. La controversia sobre el estudio de Humphreys reveló tensiones fundamentales en la investigación social entre el valor del conocimiento científico y la protección de los derechos individuales. Algunos académicos defendieron la investigación como sociología pionera que proporcionaba insights críticos sobre una población oculta, mientras otros la denunciaron como voyeurismo académico disfrazado de ciencia legítima. Los efectos a largo plazo del estudio incluyeron cambios significativos en los estándares éticos para la investigación sociológica. Las revelaciones sobre los métodos de Humphreys contribuyeron al desarrollo de protocolos más estrictos de consentimiento informado y revisión ética, particularmente para investigación que involucra poblaciones vulnerables o comportamientos estigmatizados. Humphreys nunca reveló las identidades específicas de sus sujetos de investigación, pero el mero hecho de que poseía esta información creaba riesgos potenciales.
Si sus datos hubieran sido cepined por autoridades legales o expuestos a través de robo o filtración, las consecuencias para los participantes involuntarios habrían sido catastróficas durante una era de persecución homosexual sistemática. La fabricación de falsos recuerdos, los experimentos de Loftus. Elizabeth Loftus demostró la maleabilidad aterradora de la memoria humana cuando logró implantar recuerdos falsos convincentes de eventos traumáticos que nunca habían ocurrido. Sus experimentos revelaron que la memoria no es una grabación fiel de eventos pasados, sino una reconstrucción activa que puede ser manipulada a través de sugestión, llevando a implicaciones devastadoras para testimonios legales y terapia psicológica. En su experimento más famoso, conocido como el estudio del centro comercial perdido, Loftus contactó familias y les pidió que ayudaran a confirmar recuerdos de infancia de un miembro de la familia. Los investigadores presentaron 4 eventos supuestamente de la infancia del participante, 3 eventos reales confirmados por familiares, y uno completamente fabricado sobre perderse en un centro comercial a los 5 años y ser rescatado por un extraño mayor. Los resultados fueron perturbadores en su demostración de la facilidad con la que se podían crear falsos recuerdos. Aproximadamente el 25% de los participantes desarrollaron recuerdos detallados y emocionalmente convincentes del evento fabricado del centro comercial. Estos no eran simplemente acuerdos superficiales con la sugerencia, sino recuerdos ricos en detalle sensorial, emocional y narrativo que los participantes experimentaban como completamente genuinos. Los falsos recuerdos se volvían más elaborados y convincentes con el tiempo. En sesiones de seguimiento, los participantes que habían recordado el evento del centro comercial añadían detalles adicionales, descripciones del extraño que los había ayudado, sus sentimientos de miedo y confusión, detalles sobre las tiendas circundantes, e incluso conversaciones específicas. Estos detalles adicionales no habían sido sugeridos por los investigadores. Loftus expandió sus experimentos para incluir recuerdos más traumáticos. En estudios posteriores, logró implantar falsos recuerdos de ataques de animales violentos, accidentes graves, y procedimientos médicos dolorosos. La facilidad con la que se podían crear estos recuerdos traumáticos falsos tenía implicaciones alarmantes para casos de abuso sexual infantil donde la recuperación de memorias suprimidas era frecuentemente citada como evidencia legal. El aspecto más perturbador de los experimentos de Loftus era la confianza con la que los participantes defendían sus falsos recuerdos cuando se les presentaba evidencia de que los eventos nunca habían ocurrido. Incluso cuando familiares confirmaban que los eventos eran imposibles, algunos participantes insistían en que sus recuerdos eran precisos, sugiriendo que los familiares estaban equivocados o mintiendo. Los experimentos de palabras falsas de Loftus demostraron cómo incluso cambios menores en el lenguaje podían alterar dramáticamente los recuerdos. Cuando se mostraba a los participantes videos de accidentes automovilísticos, aquellos preguntados sobre qué tan rápido iban los autos cuando se estrellaron, estimaban velocidades significativamente más altas que aquellos preguntados sobre qué tan rápido iban cuando hicieron contacto. Una semana después, el grupo de estrellaron era más probable que reportara haber visto vidrio roto en el video, a pesar de que no había habido ninguno. Loftus también exploró cómo las expectativas culturales y sociales influenciaban la formación de falsos recuerdos. Descubrió que ciertos tipos de falsos recuerdos eran más fáciles de implantar que otros, dependiendo de su plausibilidad cultural y la presencia de esquemas cognitivos relevantes. Los recuerdos que se ajustaban a narrativas familiares sobre trauma o victimización eran particularmente susceptibles a fabricación. Los experimentos tuvieron consecuencias éticas complejas. Los participantes que desarrollaron falsos recuerdos frecuentemente experimentaban angustia genuina sobre eventos que nunca habían ocurrido. Algunos desarrollaron síntomas de estrés postraumático relacionados con sus recuerdos fabricados, requiriendo intervención terapéutica para ayudarlos a distinguir entre recuerdos reales y implantados. Las implicaciones legales de la investigación de Loftus fueron masivas. Sus hallazgos llevaron a cambios significativos en cómo los tribunales evaluaban testimonios de testigos oculares y evidencia de memoria recuperada. Muchos casos de abuso sexual infantil fueron reabiertos o anulados cuando se reconoció que las memorias recuperadas podrían ser artefactos de técnicas terapéuticas sugestivas. Los efectos a largo plazo en los participantes de los estudios de falsos recuerdos incluían confusión duradera sobre la confiabilidad de sus propias memorias.
Algunos reportaron ansiedad persistente sobre si otros recuerdos de infancia eran genuinos, llevando a una especie de escepticismo existencial sobre la naturaleza de su propia experiencia pasada. Los niños salvajes, privación social extrema y desarrollo humano. A lo largo de la historia, casos raros de niños criados en aislamiento extremo han proporcionado experimentos naturales devastadores sobre las consecuencias de la privación social durante periodos críticos del desarrollo. Estos casos, aunque no deliberadamente creados por investigadores, han sido estudiados intensivamente, revelando los límites aterradores de la plasticidad humana y las consecuencias irreversibles de la negligencia extrema. El caso de Ginny, descubierto en 1970, involucró a una niña de 13 años que había sido mantenida en aislamiento casi completo desde la infancia por padres severamente abusivos. Había pasado la mayoría de su vida atada a una silla pod durante el día y enjaulada en una cuna por las noches, en una habitación desnuda sin ventanas. Sus padres la golpeaban si hacía ruido, resultando en un silencio casi completo durante sus años formativos. Cuando fue descubierta, Ginny exhibía retrasos del desarrollo masivos que iban mucho más allá de la privación del lenguaje. No podía caminar normalmente, masticar comida sólida, o controlar sus funciones corporales básicas. Su desarrollo cognitivo estaba severamente comprometido, y mostraba comportamientos que incluían escupir compulsivo, masturbación pública, y fascinación obsesiva con objetos plásticos. Los investigadores que estudiaron a Ginny estaban divididos entre propósitos científicos y terapéuticos, creando conflictos éticos sobre si ella era primariamente un sujeto de investigación o una niña que necesitaba rehabilitación. Los estudios intensivos incluyeron pruebas neurológicas extensas, evaluaciones cognitivas repetidas, y documentación detallada de cada aspecto de su comportamiento, frecuentemente priorizando el valor científico sobre su bienestar inmediato. El desarrollo del lenguaje de Ginny fue particularmente limitado y atípico. A pesar de años de terapia intensiva, nunca desarrolló gramática normal, manteniéndose en un nivel que recordaba el habla telegráfica de niños de 2 años. Su vocabulario creció significativamente, pero su capacidad de formar oraciones complejas permaneció severamente limitada, sugiriendo que había perdido irreversiblemente la ventana crítica para la adquisición normal del lenguaje. Los estudios de casos similares, como los de Victor Fabellon en Francia y Oksana Malaya en Ucrania, revelaron patrones consistentes de desarrollo alterado que persistían a pesar de intervención intensiva. Estos niños mostraban dificultades duraderas con habilidades sociales, regulación emocional, y pensamiento abstracto que no podían ser completamente remediadas incluso con años de rehabilitación especializada. Los aspectos más perturbadores de estos casos involucran las batallas legales y éticas sobre la custodia y el tratamiento de estos niños. En el caso de Ginny, diferentes investigadores e instituciones compitieron por acceso a ella, tratándola más como un sujeto de investigación valioso que como una víctima de trauma que necesitaba estabilidad y cuidado consistente. Los estudios neurológicos de niños salvajes revelaron diferencias estructurales significativas en el desarrollo cerebral comparado con niños criados normalmente. Las imágenes cerebrales mostraron desarrollo anormal en áreas asociadas con el lenguaje, procesamiento social, y regulación emocional, sugiriendo que la privación social extrema causa cambios físicos permanentes en la estructura neural. Los efectos a largo plazo en estos niños fueron universalmente devastadores. La mayoría nunca logró vivir independientemente, requiriendo cuidado institucional o supervisión intensiva durante toda su vida. Sus capacidades para formar relaciones íntimas permanecían severamente limitadas, y muchos continuaban exhibiendo comportamientos obsesivos o autolesivos décadas después de su rescate. Los casos de niños salvajes plantearon preguntas fundamentales sobre la naturaleza versus crianza en el desarrollo humano. Demostraron que ciertos aspectos del desarrollo humano requieren exposición social durante ventanas críticas específicas, y que la plasticidad del cerebro humano, aunque notable, tiene límites definidos que no pueden ser superados sin importar la intensidad de la intervención posterior. La explotación científica de estos niños traumatizados ilustra cómo la curiosidad académica puede convertirse en una forma de abuso secundario. Muchos de estos niños fueron sometidos a baterías intensas de pruebas, estudios neurológicos invasivos, y documentación exhaustiva que priorizaba el avance científico sobre su recuperación emocional y estabilidad psicológica. Los experimentos de personalidad múltiple de Brown.
Bennett Brown se convirtió en una figura central en la epidemia de diagnósticos de trastorno de personalidad múltiple, ahora conocido como trastorno de identidad disociativo, durante las décadas de 1980 y 1990, utilizando técnicas experimentales agresivas para recuperar personalidades alternativas en pacientes que inicialmente no mostraban signos de disociación. Sus métodos representaron una forma institucionalizada de creación artificial de síntomas psiquiátricos severos. Brown desarrolló lo que llamaba técnicas de mapeo de personalidad, que involucraban hipnosis intensiva, privación de sueño, aislamiento prolongado, y uso de drogas como pentotal sódico y lorazepam para acceder a personalidades supuestamente ocultas. Sus pacientes eran sometidos a sesiones que duraban hasta 15 horas consecutivas, diseñadas para quebrar sus defensas psicológicas y forzar la emergencia de estados disociativos. Los pacientes de Brown, muchos de los cuales ingresaron con problemas relativamente menores como depresión o ansiedad, desarrollaron síntomas cada vez más severos bajo su tratamiento. Comenzaron a exhibir múltiples personalidades distintas, memorias recovered de abuso sexual satánico ritualístico, y creencias sobre participación en conspiraciones de cultos masivos que supuestamente involucraban a miles de perpetradores organizados. Patricia Burgos fue una de las víctimas más devastadas por los métodos de Brown. Ingresó al hospital con depresión postparto menor, pero fue sometida a años de terapia intensiva que la llevó a desarrollar más de 300 personalidades alternativas. Brown convenció a Burgos de que había sido víctima de abuso sexual satánico ritualístico desde la infancia y que sus propios hijos estaban siendo abusados por la misma organización cult. Las técnicas de Brown incluían el uso de lo que llamaba trabajo corporal, procedimientos que involucraban tocar y manipular a pacientes durante estados alterados de conciencia para liberar memorias traumáticas almacenadas en el cuerpo. Estos procedimientos frecuentemente ocurrían mientras los pacientes estaban drogados y en estados de conciencia alterada, creando vulnerabilidad extrema a sugestión y abuso. Los pacientes eran frecuentemente separados de sus familias y redes de apoyo durante meses o años, mantenidos en unidades hospitalarias especializadas donde eran bombardeados constantemente con sugestiones sobre memorias de trauma. Brown argumentaba que el contacto con familiares podría retraumatizar a los pacientes o permitir que los supuestos perpetradores interfirieran con el proceso de recuperación. Las personalidades que emergían bajo el tratamiento de Brown frecuentemente exhibían conocimiento detallado sobre teorías de trauma y disociación que coincidían sospechosamente con las creencias terapéuticas de Brown. Los pacientes desarrollaban narrativas elaboradas sobre abuso que incorporaban elementos directamente de literatura académica sobre trauma, sugiriendo que estaban internalizando y regurgitando información proporcionada por el tratamiento. Brown utilizaba técnicas de integración forzada, cuando los pacientes comenzaban a cuestionar sus diagnósticos o expresar deseo de terminar el tratamiento. Estas técnicas involucraban periodos de aislamiento, medicación intensiva, y presión psicológica para conformarse con las interpretaciones terapéuticas de sus experiencias, efectivamente manteniendo a los pacientes como rehenes de sus propios diagnósticos. Los efectos financieros de los tratamientos de Brown fueron devastadores para los pacientes y sus familias. Los tratamientos frecuentemente costaban cientos de miles de dólares, agotando ahorros familiares, fondos universitarios para niños, y llevando a bancarrota a familias que inicialmente habían buscado ayuda para problemas relativamente menores. Las demandas legales posteriores revelaron que Brown había estado experimentando con pacientes usando protocolos no validados y potencialmente peligrosos sin consentimiento informado apropiado. Los pacientes no habían sido informados de que estaban participando esencialmente en investigación experimental sobre trastornos disociativos, ni de los riesgos asociados con las técnicas agresivas que se estaban utilizando. Los efectos a largo plazo en los pacientes de Brown incluyeron pérdida permanente de memoria real debido a las técnicas intensivas de modificación de memoria, incapacidad para distinguir entre recuerdos reales e implantados, y trauma psicológico severo relacionado con los años de tratamiento abusivo. Muchos pacientes requerían décadas de terapia adicional para recuperarse no de sus problemas originales, sino del daño causado por el tratamiento mismo. Las terapias de conversión, experimentos para curar la homosexualidad. Durante décadas, investigadores y terapeutas llevaron a cabo experimentos pseudocientíficos diseñados para cambiar la orientación sexual, utilizando métodos que incluían terapia de electroshock, condicionamiento aversivo,
terapia hormonal, y técnicas de modificación de comportamiento que causaron trauma psicológico masivo a miles de víctimas. Estos tratamientos fueron presentados como ciencia legítima, pero representaron algunos de los ejemplos más claros de cómo el prejuicio social puede corromper la investigación médica. Los experimentos de condicionamiento aversivo involucraban mostrar a hombres homosexuales imágenes de otros hombres mientras administraban simultáneamente choques eléctricos dolorosos, drogas que causaban náuseas severas o estímulos auditivos extremadamente desagradables. El objetivo era crear asociaciones negativas con la atracción del mismo sexo, efectivamente intentando condicionar a los sujetos para que desarrollaran aversión hacia su propia orientación sexual. En el Hospital Creedmoor en Nueva York durante la década de 1960, el Dr. Nathaniel M. Conaghy utilizó una técnica llamada condicionamiento de evitación apetitiva, donde pacientes homosexuales recibían choques eléctricos severos mientras veían diapositivas de hombres desnudos. Los choques solo se detenían cuando los participantes presionaban un botón que cambiaba las imágenes a mujeres desnudas, creando un condicionamiento operante diseñado para asociar alivio del dolor con heterosexualidad. Los experimentos con drogas aversivas fueron particularmente brutales. Los investigadores inyectaban a los sujetos con apomorfina, una droga que causaba vómitos violentos e incontrolables, mientras los exponían a estímulos homoeróticos. Los participantes experimentaban náuseas extremas, vómitos proyectiles, y malestar físico intenso durante horas, todo mientras eran forzados a ver imágenes de personas del mismo sexo. Los experimentos de excitación involucraban monitorear respuestas fisiológicas de hombres homosexuales a material sexual usando dispositivos como pletismógrafos peneanos para medir la excitación genital. Los sujetos eran conectados a equipos de monitoreo íntimo mientras eran expuestos a varios tipos de material sexual, creando situaciones humillantes que violaban la dignidad básica y privacidad sexual. Las terapias hormonales experimentales incluyeron la administración de testosterona masiva, estrógenos, y otras hormonas en intentos de rebalancear lo que los investigadores creían erróneamente eran desequilibrios hormonales que causaban homosexualidad. Estos tratamientos causaron efectos secundarios severos incluyendo cambios corporales permanentes, disfunción sexual, y problemas de salud duraderos. Los experimentos de reestructuración cognitiva involucraban técnicas intensivas de lavado de cerebro diseñadas para cambiar los patrones de pensamiento de los participantes sobre sexualidad. Los sujetos eran sometidos a sesiones de terapia, que duraban horas, donde eran bombardeados con mensajes sobre la supuesta patología de la homosexualidad y forzados a recitar afirmaciones sobre desear cambiar su orientación sexual. Los tratamientos de masculinización forzada para hombres homosexuales incluían entrenamiento intensivo en comportamientos considerados masculinos, terapia de voz para cambiar patrones de habla, y ejercicios físicos diseñados para alterar posturas corporales y gestos. Estos programas intentaban crear una masculinidad artificial que los investigadores creían eliminaría la atracción hacia otros hombres. Las víctimas de estas terapias experimentales experimentaron tasas masivas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, y suicidio. Muchos desarrollaron aversiones sexuales generalizadas que afectaron su capacidad de formar relaciones íntimas con cualquier persona, independientemente del género. Algunos perdieron completamente la capacidad de experimentar excitación sexual debido al condicionamiento aversivo extremo. Los estudios de seguimiento de estas terapias fueron sistemáticamente sesgados y falsificados. Los investigadores definían el éxito como cualquier reducción en comportamiento homosexual, ignorando los costos psicológicos masivos. Muchos participantes que reportaban mejoría lo hacían bajo coerción o para escapar de tratamientos continuos, no porque hubieran experimentado cambios genuinos en orientación sexual. Los efectos intergeneracionales de estas terapias incluyeron daño a familias enteras. Los padres que enviaron a sus hijos a estos programas frecuentemente desarrollaron culpa intensa cuando se dieron cuenta del daño causado, mientras que las víctimas lucharon con relaciones familiares destruidas, pérdida de confianza, y trauma complejo que afectó todas las áreas de sus vidas durante décadas. La documentación histórica de estos experimentos revela una colaboración sistemática entre instituciones médicas, organizaciones religiosas, y agencias gubernamentales para patologizar e intentar erradicar la homosexualidad. Estos esfuerzos representaron una forma de genocidio cultural dirigido contra una población vulnerable, disfrazado como tratamiento médico legítimo.